Bienvenidos al programa Fe en tiempos de pandemia. Soy Juan Carlos Parra y desde mi casa les mando un abrazo a la casa de todos ustedes. Espero que estén ahí, la mayoría de nosotros, en este tiempo de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Un tiempo para fortalecernos en el Señor y que la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, se vuelva robusta y sea capaz de enfrentar este desafío nunca antes visto, al menos en nuestra generación. Queremos adorar al Señor en este momento y también compartir una buena noticia que encontramos en la palabra de Dios para todos nosotros. Y es que hay un Dios que nos ama, que abre los brazos, que quiere que seamos sus amigos, seamos sus hijos y podamos tener cada uno de nosotros una experiencia con Él. Permíteme invocar el nombre de Jesús y pedir que su bendición esté con nosotros en este programa de aproximadamente 50 minutos. Gracias, Señor, gracias porque tú nos llamas a buscarte y dices con toda claridad: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Y nosotros te buscamos con todo el corazón, Padre, con hambre, con entusiasmo, porque al venir delante de ti no estamos acercándonos a un Dios que es como nosotros, cambiante, débil, limitado, sino que nos estamos acercando al gran Creador, al Todopoderoso, al Dios que no mudas, en ti no hay ninguna variación y eres siempre fiel, eres siempre el mismo. Muchas gracias, Señor, por este momento en el que tu Santo Espíritu puede estar aquí, puede estar en este momento en mi hogar y también, Señor, con mis hermanos, con todos aquellos que están abriendo su corazón para tu palabra y para adorarte. Oh Señor, envuélvenos en tu amor. Señor, sé nuestro refugio en tiempos de angustia. Señor, levanta nuestro ánimo y nuestra fe, porque necesitamos creerte a ti como nunca. Gracias, Señor, porque nos hablas, eres nuestro maestro y nos enseñas que hoy cada uno de nosotros podemos tener una experiencia contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues oyen como los pájaros cantan. Estoy en el porche de nuestra vivienda y espero que también en nuestros corazones haya una alabanza nueva para el Señor. Ahora en la segunda parte, con la ayuda de Enoch, vamos a cantarle, nos vamos a sumar a los árboles que con el viento mueven sus hojas, a las aves que trinan, nos vamos a sumar a toda la creación que honra, que alaba al Creador. Y ahora antes un mensaje que sería la segunda parte y que he titulado Una experiencia con Dios. Y efectivamente cada uno de nosotros podemos tener una experiencia con un Dios que es Padre, que es amigo, que es cercano, que es esposo, que es un compañero. Especialmente cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, Él está como un pastor, su vara y su cayado nos infunden aliento. En las cosas del Espíritu no vale la experiencia de otro, nos puede inspirar, nos puede enseñar, pero tú necesitas tener tu propia experiencia con Dios. Aún Jesucristo necesitó tener una experiencia terrenal para poder convertirse en el hombre que iba a salvarnos, el Salvador, el segundo Adán, el Señor de cielo y tierra y el Señor también de los reinos de este mundo, porque ha sido proclamado con autoridad, con poder, Señor, al resucitarle el Padre de entre los muertos. Su vida fue aprobada, tentado en todo, pero sin pecado. Experimentó en la tierra dolores, aflicciones, persecución, pero también experimentó la victoria, el poder del Espíritu Santo, el contentamiento del Padre que dijo en 3 ocasiones: este es mi Hijo amado en el que estoy complacido. Así que Él no fue un filósofo, un pensador, un teórico de una nueva religión o de una nueva línea de pensamiento, sino que Él fue
dice en Isaías capítulo 53 y verso 3, experimentado en quebranto, en aflicción. Te leo el versículo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, por sus llagas, hemos sido sanados. Era necesario que Él experimentara lo mismo que nosotros, lo que es ser un hombre, estar en un cuerpo, vivir sujeto al tiempo, al espacio, y todo lo que enseñó primero lo vivió, lo experimentó. Por eso hablaba con autoridad. La palabra estaba encarnada en su propia vida. Para darnos sanidad, no solamente se convirtió en un buen deseo, sino que Él experimentó nuestra enfermedad, fue molido, llevó nuestros dolores. Y cuando murió en la cruz estaba proveyéndonos el perdón y también la sanidad y la victoria. Experimentó como hombre todo lo que era necesario experimentar. Lo que el primer Adán no logró, vencer a Satanás y vencer al pecado, Cristo sí lo logró. Y Él tiene para nosotros una vida abundante y una vida nueva que la podemos nosotros también experimentar. Ser cristianos, nuestro cristianismo no puede ser teórico, tiene que ser un cristianismo experimental. Nuestra fe no puede ser una fe de libro, una fe de deseos, de pensamientos, sino que tiene que ser una fe que se lleva a la praxis, a la práctica. Hablábamos de esto en la primera entrega de una experiencia con Dios, y hoy recordamos estas cosas, que cada uno de nosotros, así como el que estudia una profesión, pero luego tiene que practicar, luego tiene que llevarlo al terreno de la experiencia, poner las cosas que quizás ha estudiado en libros o ha visto hacer a otros, experimentarlas y ponerlas en práctica, y así ir acumulando una experiencia, una sabiduría. También con Dios es maravilloso el pensar que con el paso de los meses, de los años y del tiempo, cada uno de nosotros vamos acumulando una experiencia y nuevas experiencias con Dios. De manera que en el caso mío, por ejemplo, recuerdo que en un momento hice un clic, hubo un punto de inflexión. Escuchaba hombres de Dios que venían a nuestro púlpito en nuestra iglesia local y nos hablaban verdades gloriosas, y para mí eran superhombres. Y un día dije, si ellos lo han vivido, yo también lo puedo vivir. Yo quiero experimentar el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, no es palabras. El reino de los cielos es poder. Y comencé a vivir la palabra predicada. La tomaba apuntes, la tomaba muy en serio, y dije, ahora tengo que vivir en esta semana lo que el Señor me ha hablado en el domingo o en el miércoles, en la reunión que sea. Y cuando hablaban de orar, yo quería buscar a Dios y orar y desarrollar una intimidad con Él, y así el Señor se me fue revelando. Y cuando me hablaban de conocer la palabra, yo comencé a beber la palabra, a leerla, a subrayarla y a comprobar que verdaderamente la palabra nos transforma. Cuando nos hablaron de principios como el perdón y el perdonar, dije, yo voy a poner esto en práctica, y experimenté el poder de perdonar y también de pedir perdón y hacer la paz con aquellos que yo había ofendido. Qué maravilloso, qué gozo, qué libertad pude experimentar. Y después cada principio ya no solamente era algo que sabía aquí, sino que se convertía en una marca de mi vida, en una experiencia que ahora ya formaba parte de mi realidad, de mi caminar. Y así he ido conociendo a Dios. En una relación tienes que caminar con la otra persona, dar tiempos a la relación, tener a veces momentos de alegría, de tristeza juntos, pero un matrimonio, una crianza de hijos o una amistad no se puede cimentar
en simplemente de vez en cuando escribirnos o llamarnos, o en decirnos, oye, eres muy importante para mí. Tenemos que caminar juntos, tener una experiencia juntos. Igual es con el Espíritu Santo. Él no puede ser una persona que está arrinconada en nuestra propia vida, en nuestra experiencia, sino que tiene que tomar el lugar central y convertirse en nuestro mentor, en nuestro maestro, en nuestro mejor amigo, en aquel que nos guía, y vamos a ir conociendo su dulce voz, vamos a ir conociendo el poder, cuando somos débiles, el poder del Espíritu Santo para poder vencer nuestros límites, para poder vivir en libertad y en victoria. El Espíritu Santo es maravilloso. Él nos revela la voluntad del Padre. Él nos abre la Escritura. Él realmente nos da paz en momentos donde deberíamos tener ansiedad. Tienes que experimentar su abrazo, su amor, su consuelo, que no te lo cuenten tú mismo. Tienes que descubrirlo y debemos crecer en ello más y más. Cristo tuvo su experiencia en la tierra y nosotros como discípulos seguimos sus huellas, y cada uno de nosotros debemos tener nuestras experiencias con Dios. Corrie ten Boom visitó la India en una ocasión y en concreto predicó en un seminario. Al final se acercó un estudiante, llevaba con una enfermedad crónica muchos años, y le dijo a Corrie: cuánto me gustaría, Corrie, que fuese verdad eso que dices, que el Señor sana, pero la verdad es que me han enseñado aquí en este seminario que esos milagros son para otro tiempo. Amigo, le dijo Corrie ten Boom, sabes, yo no te hablo de libros, no te hablo de teologías, de doctrinas, sino de lo que he experimentado viajando por el mundo entero y contando mis propias experiencias. He visto los milagros de Dios y que el Señor sana. Él puede sanarte hoy, aquí mismo, y que quizás tu teoría sea desbancada por la realidad. Y le gustaría orar por mí, Corrie. Dios quiera que así suceda. Vamos a hacerlo, vamos a orar. Corrie oró con aquel seminarista y fue sanado en aquella misma hora. Evidentemente cambió su doctrina y comenzó a creer que sí, que el Señor llevó nuestras enfermedades y su sanidad está a nuestro favor también en este tiempo. Solamente debemos creerlo y pedirlo. Quizás tienes muchos pensamientos acerca de, acerca de si Dios puede o no puede usar a una mujer. Y tienes tu doctrina, tu esquema en la cabeza. Pero cuando ves a mujeres usadas por Dios poderosamente, esa experiencia, esa evidencia hace que muchos libros tengamos que dejarlos a un lado y decir: verdaderamente Dios usa a quien quiere y como quiere. Por eso digo, necesitamos un cristianismo práctico. He visto a hijos de Dios que de repente acumulan rápido un conocimiento bíblico, recitan de memoria versículos de la Biblia, te citan páginas web o diferentes escritores, autores, pero no saben ni siquiera tener paz en un momento de tensión matrimonial, no saben resolver sus diferencias con otro hermano de la congregación, todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo, en fin, han querido crecer mucho en lo intelectual, pero Dios nos va llevando a un paso y en un ritmo, construyendo sobre la base de nuestra amistad, de cómo Él se nos revela día a día y poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Así tenemos que ir creciendo. Los discípulos, ellos hablaron de lo que habían vivido, de lo que habían visto, de lo que habían tocado. Por ejemplo, escribe el apóstol Pedro, hablando de esa experiencia que había tenido. Dice: tocante al verbo. Esto está en 2 de Pedro, cuando está hablando acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Pero antes dice en el versículo 16 de 2 de Pedro 1: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad.
Pero cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Te das cuenta? Pedro está diciendo, no estamos hablando de lo que un maestro iluminado nos enseñó, fábulas ingeniosamente inventadas. Fuimos testigos oculares. Yo oí esa voz del Padre. Tocamos al Hijo. Jesús estuvo con ellos en cuerpo, comió con ellos, durmió al lado de ellos. El apóstol Juan dice, os damos a conocer lo tocante al Verbo. Ellos tocaron, fueron testigos oculares de su gloria y de su majestad. Y también tú y yo, ahora no está físicamente Jesús, pero estamos en la dispensación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. No le vemos, pero es real. Esos son los pros y los contras. Los pros de esta dispensación es que está con cada uno de nosotros todo el tiempo, 100%, en todo lugar, con todos los hijos de Dios. Los contras es que nos gustaría verle y tocarle, pero eso fue durante los 33 años de vida del Señor Jesucristo. Ahora le tocamos por la fe, y Él nos toca también realmente, el Espíritu Santo. Pero podemos tener ese caminar donde oímos a Dios, donde vemos la gloria de Dios. Y el apóstol Pedro habla en esta segunda epístola, en el capítulo 3, de la experiencia de otro apóstol, en este caso de Pedro. Digo de Pablo. Pedro escribe de Pablo. En segunda de Pedro 3 y versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad, aquí viene lo bueno, la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Ves? A Pablo le fue dada una sabiduría, y habló de lo que Dios les reveló a él. Y algunos torcían las palabras de Pablo, pero Pablo habló según su propia sabiduría y según su propia experiencia, y coincide en la esencia con lo que Pedro o Juan enseñaron. Pero Pedro y Juan tienen su estilo y tienen sus propias experiencias. Cuando lees a Pablo te das cuenta de que no se ha inventado un cuerpo doctrinal. Él habla de lo que oyó en el paraíso, fue llevado al mismo cielo. Claro, él aprendió a los pies de Gamaliel y recibió también mucho de Ananías, de los discípulos, pero se les reveló el Evangelio de una forma personal. Tuvo encuentros con Jesús, fue llevado a la presencia de Dios, al trono, y allí la gracia le fue revelada, y así también la enseña estas cosas que vemos en sus epístolas, esta sabiduría que le fue dada. Cuando Pablo habla del hablar en lenguas, por ejemplo, Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y tú te das cuenta de que Pablo lo experimentaba. Él hablaba en lenguas y se edificaba y así intercedía por las iglesias. No habla de una filosofía, habla de una vivencia. Cuando Romanos capítulo 8, por ejemplo, nos escribe acerca de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene, pero Él intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. Es que Pablo, él lo había experimentado, y Pablo da testimonio y enseña de cómo el Espíritu Santo le ayudaba a orar, y muchas veces las palabras del castellano, en este caso el hebreo, el griego, se quedan cortos. Hay un gemido en el Espíritu, un orar en nuestro interior con la ayuda del Espíritu Santo, y oramos misterios, hablamos según la voluntad de Dios. Pablo está contándonos su experiencia, está hablando de lo que él mismo experimenta. Es la sabiduría que le fue dada y que algunos la malinterpretaban, la torcían,
Pero Pedro dice, lo mismo que yo enseño, lo enseña también Pablo. Y cada uno porque hemos caminado con el Señor. Los otros discípulos, por ejemplo, ¿os acordáis de los discípulos del camino de Emaús? Esto está en Lucas capítulo 24 y dice en el versículo 35, Lucas 24, 35, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. ¿Ves? Ellos habían tenido una experiencia de caminar al lado de Jesús sin darse cuenta de que era Jesús en el camino de Emaús, hasta que por fin se les abrieron los ojos a la hora de partir el pan. Y luego fueron a contar sus experiencias al resto de los discípulos. Qué maravilloso es cuando tú cuentas lo que has vivido con el Señor. Como Corrie ten Boom, a ese seminarista. Mira, yo no voy a discutir contigo de doctrina o de teología, pero déjame orar por ti. Y si Dios te sana, vas a ver que Él sigue haciéndolo hoy. Yo también te puedo decir, mi experiencia es que Él sigue bautizando con el Espíritu Santo hoy. Mi experiencia es que es un Dios que habla en la Biblia y también de muchas otras formas, en sueños, proféticamente en la iglesia, en la voz interna del Espíritu Santo. Mi experiencia es que Jesucristo tiene poder para echar demonios, para romper cadenas, para transformar a pecadores. Mi experiencia es que Dios es fiel y aun cuando yo le he fallado he comprobado su gracia, su amor. Te hablo de no lo que me ha enseñado alguien, lo que se me ha revelado, lo que he vivido en el camino con Jesús. Y así también que tú puedas hablar a otros con esa autoridad de lo que has vivido, de lo que has experimentado. Y quiero terminar esta reflexión precisamente hablando de que cada generación necesita su propia experiencia con Dios. Mis hijos necesitan tener una revelación personal y directa. De hecho, estoy seguro de que el Señor los marca en milagros de sanidad, los marca en experiencias concretas, puntuales, quizás en un campamento, quizás en un momento de oración, quizás en un sueño se les revela. Pero he visto cómo Dios quiere que pongan el cimiento, basen su fe, no en la experiencia de papá o de mamá o de la iglesia, de mis abuelos, de los pastores, sino que basen su fe en su propia experiencia y su propia revelación con Dios. De esto habla precisamente Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 3. Y es que había una generación que había conocido al Señor y las victorias de Dios, pero otra generación no. Entonces, en Jueces, capítulo 3, verso 1 dice: y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que no la habían experimentado. ¿Te das cuenta? Dios usa el tema de que unas naciones han quedado aún en la tierra de Canaán para que una nueva generación tenga sus propias experiencias en guerra. Porque la generación de Josué y de los que sobrevivieron a Josué, ellos vieron la gloria de Dios en dificultades, en estrechez, en batallas contra los enemigos. ¿Por qué es así? Casi siempre cuando más conoces a alguien es cuando la cosa se pone fea. ¿Verdad que sí? En lo humano dice que si quieres conocer a alguien, que llegue el día del hambre o que llegue el día de la adversidad. En el jiji, jajaja, todos somos muy amables, pero cuando estás en apuros, cuando estás pasándolo mal, ahí es donde compruebas los amigos verdaderos y los que están a tu lado, a tu alrededor, en los que te puedes apoyar. El Señor, cuando más se revela a nuestra vida, es precisamente en la debilidad, en la enfermedad, en la necesidad, en un coronavirus, en una pandemia, en una catástrofe. Ahí vemos cómo Él se convierte en la mano que nos levanta el día que estamos deprimidos, el sanador
que toca nuestra vida y nos da sanidad. El proveedor, cuando no tenemos nada en la despensa y alguien llama al timbre, el Señor me ha movido a traeros esto, y nos trae una ofrenda, una caja de alimentos. Ahí es cuando vemos a ese Dios que te das cuenta, Él cuida de tus hijos en momentos donde nuestra mano no llega, su mano sí llega para cuidar a nuestros hijos. En las malas noticias, en la adversidad, descubrimos ese Dios tan maravilloso y amoroso que tenemos, ese Padre incondicional, de amor incondicional. Dios dejó a Israel en medio de enemigos para que también esa nueva generación tuviese sus experiencias de vencer, de pelear, de descubrir que en sus fuerzas no podían, y solo obedeciendo y solo con la intervención divina iban a poder conquistar la tierra. Entonces yo le digo a los jóvenes, tú vas a tener tus propias batallas, diferentes a las batallas de la otra generación. Tú vas a descubrir a Dios en tus exámenes, en tu ausencia de trabajo, en el reto de conocer a tu chico o a tu chica, en ese momento en el que quizás hay un aborto, a nadie le gusta, pero esas lágrimas las pasamos muchos de nosotros, y el Señor viene a consolarnos en esos momentos para que tú también consueles a otros. Tú vas a poder conocer o descubrir a Dios en tus guerras, en tus retos. Se te va a revelar y vas a ser experimentado. Mira, Saúl estaba experimentado a pelear con armas. Era el rey y había capitaneado a Israel. Pero cuando David va a vencer a Goliat, las armas de Saúl no le servían a David, porque David no estaba experimentado con ellas. David estaba experimentado con la honda, con la vara, con su ropa de pastor. Había luchado contra el oso, contra el león. Lo que quiero decirte es que tú vas a tener tus propias experiencias y te vas a convertir en un siervo de Dios experimentado en unas áreas. Conforme conoces la Escritura, entonces te familiarizas con unos pasajes y los puedes usar. De alguna manera el Señor rompe una cadena en ti, te liberta, y eso te da autoridad para ayudar a otros. Descubres a Dios en tu experiencia, quizás en un momento donde, como digo, no tienes trabajo y se abre una puerta de trabajo, o Él te da ingenio para crear tu propia empresa, y eso te va haciendo experimentado en depender de Dios. Curte tu fe, desarrolla una dependencia, y eso son las armas que vas acumulando. Es el mundo espiritual que se va creando en tu interior y a tu alrededor para que enfrentes los nuevos desafíos y para que sirvas a tu propia generación. David no estaba experimentado a pelear con las armas de Saúl, no le servían, sino con las suyas propias pudo enfrentar al gigante. Y te digo una cosa, cuando venga una prueba a tu vida o un gigante a tu vida, no estés pensando qué haría este o el otro, o las armas que tiene mi padre o las armas que tiene mi pastor. Piensa en lo que Dios te ha dado a ti. ¿Cuál es tu vara, tu cayado, tu honda o tu espada? ¿Cuáles son las armas con las que ya estás familiarizado? ¿Qué textos de la palabra arden en tu corazón? ¿Qué vivencias has tenido con Dios que te llenan de seguridad para poder pelear contra ese gigante? A veces cuento esta experiencia real o esta anécdota de un joven que tenía que orar por una endemoniada. Tenía solamente 12, 13 años. Y su padre era el pastor de la aldea. Esto sucedió en China, pero no estaba. Le tomaron a él, le llevaron al galope a orar por la endemoniada, y se encuentra una mujer atormentada. Todos están esperando en la familia que el hijo del predicador, el hijo del pastor, tenga autoridad para echar el demonio. Y en esa encrucijada el joven dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes lo que hizo? Lo único que sabía hacer, cantó unos cánticos, porque eso sabía hacerlo. Su padre lo hubiese hecho diferente, seguro, porque tenía experiencia de otra forma. Pero aquel joven empezó a construir su propia historia y llevó a la práctica lo que sabía hacer, cantar unos cánticos y pedir al Señor de rodillas que liberara a aquella joven. Y en el nombre de Jesús quedó libre. Así que no pienses cómo lo haría otro, sino cómo Dios te quiere usar a ti de una manera concreta.
te animo a que tengas, joven, te animo a que tengas, amigo, amiga, una experiencia personal, particular con Dios. Espero que este programa te llene de ese anhelo y ahora seguiremos adorando en unos instantes. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame, háblame Dios. Y a ti me rindo, y a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, con tu gran poder, muévete en mi ser y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llene de tu paz. Te lo pedimos, Señor, que esa mirada tuya, que podemos por la fe saber sobre nuestras vidas, nos llene de tu paz, y que tu paz, Señor, reine en nuestras mentes, en nuestros corazones, que toda ansiedad sea derrotada por la seguridad de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque estás en el trono. Gracias, Señor, porque tu nombre es Jesús Salvador, y también tu nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque te acercas. La palabra misericordia y la palabra gracia es que tú, siendo tan alto y sublime, te acercas al pobre, al menesteroso, al que es inferior, para levantar, para rescatar, para ser tú nuestra fortaleza, nuestro baluarte, la roca en la que podemos edificar nuestra vida. Señor, gracias por esa fidelidad que nunca cambiará. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad.
la forma en que proveo toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar. Amén, Señor. Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Aleluya. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. El desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la recompensa vendrá de Dios mismo, Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá un camino, una calzada y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. He leído Isaías capítulo 35
Y quiero decir a los de corazón tímido, apocado, esforzaos, no temáis, nuestro Dios viene con recompensa. Habrá una recompensa, habrá un consuelo y una alegría después de la tristeza y del gemido. Le adoramos con esta canción antes de terminar. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Oh sí, Señor. Moriste por mis fracasos, Señor. Cargaste en tus hombros mi cruz. Cargaste en tus hombros mi carga. Me acerco a ti. Oh Señor. ¿Qué puedo hacer? Oh, ¿qué puedo decir? Oh, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Amén, Señor. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti. completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Levanta las manos ahí si puedes hacerlo en este momento. Yo pido, Señor, que toda mano débil sea fortalecida y que sea afianzada, afirmada toda rodilla vacilante.